Bien, estamos de vuelta. Vamos a analizar con más detalle el caso del carrito, especialmente el del bus que se movía con diferentes lapsos, como lo tomamos en la vez anterior, el análisis anterior que hicimos, en donde usamos un time lapse y descubrimos que la posición con respecto al tiempo, o sea, cuando nosotros hacíamos esta representación gráfica de tomar el eje de posición, viendo los timelapse, las fotografías timelapse, y entonces moviendo esto vertical, haciéndole el eje de posición, encontramos curva. O sea, que la posición en relación con el tiempo, teniendo cuidado que los tiempos fueran igualmente espaciados en la línea, porque representan intervalos de tiempo iguales, fueran representando entonces el movimiento de nuestro busito, el busito amarillo. ¿Y qué pasa? Que encontramos una curva. Aquí he representado nuevamente el movimiento tomando en cuenta unos cuadros más para poder tener un mejor análisis del movimiento. Entonces, nosotros vimos en aquella ocasión fue esto, el primero, el cero, el origen, el primero y el segundo. Entonces cambiamos el time lapse y obtuvimos más imágenes y tenemos entonces ahora la posición versus el tiempo representado por la curva. Recuerda que la vez pasada la curva que habíamos tenido era solamente hasta por aquí. Ahora vamos a hacerlo con más detalle. ¿Por qué? Bien, ¿qué descubrimos en aquel entonces? Descubrimos que si nosotros queremos averiguar cómo cambia la posición, nosotros tomamos la velocidad media y la velocidad media tomamos un intervalo determinado y encontramos cuál es la diferencia de posición inicial y final. Por ejemplo, hacíamos entre 1 y 2. Entonces, ¿qué sucede entre 1 y 2? Entre 1 y 2, yo tomo la diferencia de posición. La diferencia de posición es esto. Es esta longitud que está aquí. Esa es la diferencia de posición. Eso va a ser x2 menos x1, es decir, mi delta x. Ese es delta x. Esto que está aquí es mi delta x. Y delta t es el intervalo de tiempo, o sea, esto que está aquí. Delta t. ¿Ves? Si recuerdas eso. Bueno, ¿qué pasa si eso yo lo represento aquí? Debo recordar que esa velocidad media es realmente una pendiente. Cuando yo veo la parte gráfica, la representación gráfica de mi problema, la velocidad media es realmente el pendiente de una recta. ¿Qué recta es esa? Bueno, una recta que va desde el primer punto hasta el segundo punto. Pero, ¿qué sucede? Que esa recta no coincide con la curva, porque son dos entes distintos. Si nosotros, por ejemplo, graficamos aquí, trazamos la mejor recta posible, vamos a ver si podemos hacerlo, graficar la mejor recta posible entre dos puntos, vamos a tener esto, vamos a ver si podemos hacerlo bien. La voy a poner en rojo para que se pueda ver bien. Ahí más o menos. Vamos a retocarla aquí. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos que la línea recta cuya pendiente, o sea, la pendiente que es la razón delta x entre delta t, es la velocidad. O sea, la pendiente esta entre 1 y 2, entre 1 y 2, es esta razón. ¿Ves? Esto que está aquí, delta x 1, 2 entre delta t. Es la misma recta y tiene la misma pendiente. Pero ¿cuál es el problema? Observa bien el detalle que vimos en el otro caso. Que la línea recta no coincide con la curva. La línea recta me va a dar a mí una relación lineal. Pero eso no es lo que yo tengo aquí. Yo tengo una curva. Entonces, ¿cómo hago? Y aquí viene una parte la cual toma mucha atención. Esto es muy importante. Vamos a hacer un trabajo que es muy parecido al que hizo Newton para encontrar un aparato matemático que usamos mucho. Ok, entonces yo sí veo, mira, pon mucha atención, yo sí veo que en esta región muy cercana al punto origen, o sea, al punto de referencia origen, x1, la línea roja como que sí toca la curva, ¿ves? La línea roja pareciera que toca la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizar esa región nada más. Esa región que está allí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a hacer como si tuviéramos una lámpara o
una lente de aumento, una lupa, y vamos a poner, o un microscopio, como tú lo quieras, ponemos esa lupa aquí en esta región nada más. ¿Ves? Así, en esa región. Tomamos esa lupa y vamos a analizar eso allí. Por supuesto, el punto ese no va a parecer tan grandote, va a ser más pequeño. Entonces vamos a dibujar esta área, vamos a representarla allá en esa esquina. ¿Ves? Esa es la región que estamos viendo, entonces ahora la tengo que agrandar. La curva va de la parte baja a la parte extrema de la gráfica, o sea, está haciendo una curva, todavía hace una curva allí, en esa área, ¿ves? Hace una curva. El punto X1 está aquí. Ese es el punto X1, vamos a marcarlo aquí. Este punto corresponde a T1, a 1 en tiempo y a X1. Y voy a trazar ahora una línea recta, pero no, o sea, la línea recta que yo tenía allí, esa línea recta tiene otra forma, está así. Si tú lo ves bien, se va separando de la curva. Vamos a tratar de hacer la misma inclinación y va haciendo esto. Quizás lo exageré un poquito. Vamos a corregirlo un poquito porque da un poquito exagerado. No es tan lejos, ¿no? Está bastante cerca y creo que la inclinación tampoco me salió muy bien. Pero vamos a ver. Inclinación es más o menos como así. Exacto, o sea que está menos inclinado de lo que lo había dibujado. Parte como de aquí y hace esto. Ahora creo que está más cerca de la realidad. Un poquito de arte aquí. No soy muy bueno para eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ves lo que está ocurriendo ahora? Si yo, en lugar de usar ese punto final que estaba allá, que está realmente más inclinado, yo creo que la primera parte estaba más correcta. Ahora tomo un punto mucho más cercano, aquí. O sea, ahora en vez de haber usado ese T2 que está por allá lejos, voy a analizar esta sección nada más. Y voy a poner un punto bien cerca aquí. Ese punto yo lo voy a llamar T1'. ¿Por qué prima? Porque ya no es el T1, ni tampoco es el T2, pero está un poquito alejado de T1, pero muy poquito. O sea, estamos hablando de si esto en mi foto era un décimo de segundo, un medio segundo en aquel caso primero, y esto un décimo de segundo, ahora eso que está ahí es como una centésima quizá menos. O sea que es bien pequeño el tiempo. Obviamente a ese tiempo le corresponde una nueva X1 que está aquí arriba. ¿Ya? Esa nueva recta, que ahora la voy a dibujar con otro color anaranjado, que yo uno esos dos puntos, se forma una nueva recta. Mira bien. ¿Y qué pasa con esta nueva recta? Ahí. Esa nueva recta tiene una nueva pendiente. Esa pendiente es precisamente, esta pendiente que está aquí, es precisamente delta X' entre delta T'. ¿Y qué es eso? Delta X' entre delta T' es mi X1' menos X1 y T1' menos T1. Eso es lo que es. Esa es la pendiente de esa recta, la anaranjada. Ah, pero ahora ¿qué pasó? Ahora esa línea recta sí coincide con la curva. En ese pedacito coincide con la curva. Es decir, si yo hago ese mismo análisis con el siguiente punto, es decir, tomo X1' como el inicial y luego hago otro puntito aquí y otro y otro y otro, todas esas líneas que yo construyo ahora coinciden con la curva. ¿No te parece sumamente interesante eso? Es decir, he descubierto la pendiente que se asocia con la curva. Pero ¿eso cómo se le llama? Cuando tú tienes una curva y hay una recta que apenas toca en un mundo muy pequeñito de la curva. Vamos a poner una curva aquí al lado nada más como referencia.
Tengo esa curva y yo le paso una línea recta que apenas toca esa curva. Ahí. Quizás exageré un poquito, muy pegado, pero fíjense que es una región pequeña en que realmente toca la curva. ¿Cómo le llamamos a esa línea? Esta es la curva, a esta le llamamos tangente, ¿verdad? La tangente. Entonces, ¿qué es esta línea anaranjada? Esa línea anaranjada es la tangente a mi curva de movimiento alrededor de X1. Eso es lo que es. Entonces, ya no tengo una velocidad media, sino que tengo es una velocidad, porque sigue siendo velocidad, en donde yo he hecho estos dos, este delta X' es pequeño y delta T' es pequeño. Lo hago tan pequeño como yo quiera, puede ser centésima de segundo, milésima de segundo, y me puedo ir mucho más allá si yo quiero. Entonces, lo que estoy haciendo es llevar mi intervalo de tiempo casi a cero. Casi a cero. En otras palabras, cuando ese delta T' es casi cero, eso lo llamo un instante. Es un instante. Es decir, no es cero, pero tampoco es varios segundos. Es un momento, un instante, donde la gráfica, la línea recta toca a la curva de movimiento. ¿Ves? Entonces, ¿qué he descubierto yo? Que esa nueva velocidad ya no es media, es instantánea. Es la velocidad asociada con ese momento. Entonces, he encontrado, vamos a ponerlo aquí, esta era la media o promedio y esta es la instantánea. ¿Y qué es la instantánea? Bueno, es la pendiente de la tangente a la curva en las inmediaciones del punto donde quiero encontrar esa pendiente, esa tangente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora corregimos un poquito aquí. Ya no estoy pensando en esta pendiente que era una velocidad media. Esta roja, vamos a ponerlo en rojo, era una velocidad media. ¿Ves? Ese rojo es una velocidad media. Ya no. Ahora lo que tengo es una, aquí en el origen voy a tener una que está así, porque el carro en ese momento no se movía. Su pendiente es cero, es decir, su velocidad es cero. Recuerda, la velocidad es la pendiente de la tangente. Ahora, eso es lo que tenemos. Entonces aquí voy a tener otra tangente. Aquí voy a tener otra tangente. Aquí ya la tangente se está empezando a parecer a la curva. ¿Ves? Bastante, se desvía muy poco de la curva y acá también. Ya se empieza a parecer a la curva. Cada una de esas líneas es una tangente a la curva de movimiento. Y sus pendientes son las respectivas velocidades. Vamos a quitar esto aquí para evitar más confusión. Quitamos la roja porque ya la usamos para encontrar lo que estábamos buscando. Ya nos hizo el trabajo. Entonces ahora tengo, esta va a ser la velocidad en 1, esta va a ser la velocidad en 0, esta va a ser la pendiente de la tangente, me estoy refiriendo, va a ser la pendiente en 3, esta va a ser en 2, esta va a ser en 4 y así sucesivamente. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es cuáles son los valores de esas pendientes. Sacar esos valores de esas pendientes y entonces tengo una tabla de valores de velocidad con respecto al tiempo. Una vez obtenida los valores de velocidad con respecto al tiempo, entonces puedo volver a hacer este mismo trabajo y encontrar la aceleración.
y ese es nuestro objetivo final. Aquí hemos hecho este trabajo, es muy similar al que hizo Newton de la aproximación geométrica para poder calcular la velocidad de los movimientos de los planetas. Imagínate. Ahí lo tienes. ¿Cómo sacamos esas pendientes? Eso vamos a verlo en el siguiente video.